Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy, nos metemos de lleno con Frida Kahlo. Efectivamente. Nuevamente. Pero vamos a intentar ir un poco más allá del icono pop, ¿verdad? Con los análisis que tenemos. Exacto. La idea es entender esa conexión, que es muy compleja, entre su vida, marcada por el dolor, por la política también, y su arte. Y cómo construyó su propia imagen, que eso es fascinante. Casi como otra obra de arte. Totalmente, como una performance en sí misma. Pues venga, vamos a intentar separar un poco el mito de la mujer del artista. A desgranar esto. Vamos a ello. Una cosa que destacan mucho las fuentes es eso, cómo Kahlo, de forma muy consciente, se convierte en la arquitecta de su propio mito. Sí, sí. Que casi no se distingue la persona del personaje, ¿no? La ropa, las fotos, los diarios, todo forma parte de la obra. Es que todo entraba en juego, sí. Y esa habilidad yo creo le venía un poco de casa, ¿sabes? Por su padre, dices. Claro. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, que nació en Coyoacán en 1907, su padre, Guillermo Kahlo, era fotógrafo, alemán. Ajá. Y ella, pues, conocía el poder de la cámara, de la pose, del encuadre. Hay análisis que dicen que usaba fotos como base para sus autorretratos. O sea que controlaba su imagen a tope. Totalmente. Era ya una performance de identidad desde el principio, vamos. Y una performance que además encajaba muy bien con el espíritu de la época, ¿no? Ese llamado Renacimiento mexicano. Justo. Ese momento posrevolucionario en México que buscaba definir lo nacional, lo propio. Forjar una identidad moderna, pero a la vez orgullosa de las raíces indígenas. Precisamente. Y ahí la imagen de Frida, con sus trajes teguanos, sus adornos, pues era una declaración visual potentísima en ese contexto. Era decir, esto es México, esto soy yo. Hablando de su vida, es imposible no hablar del dolor físico. Marca toda su biografía y su obra. Uf, desde luego. Lo primero fue la polio con solo 6 años. Sí, que le dejó secuelas permanentes en la pierna derecha. Y el trauma añadido del apodo horrible ese de Frida Pata de Palo. Qué duro para una niña. Durísimo. Y fíjate, algunas fuentes sugieren que ahí, como un mecanismo de escape, se inventó una amiga imaginaria. Anda. Es interesante pensar si ese concepto de desdoblamiento, de tener otra yo, pudo influir luego en obras como Las dos Fridas, por ejemplo. Pues es una idea potente, sí. Y luego, claro, el golpe definitivo. El accidente de tranvía en 1925. Brutal. Tenía solo 18 años, columna rota, pelvis destrozada, fracturas por todas partes. Dicen que pasó por 32 operaciones a lo largo de su vida. Madre mía. El dolor ya como compañero inseparable. Exacto. Y es justo ahí, en esa postración, en esa inmovilidad forzada, donde nace la pintora. De la necesidad, ¿no? Como terapia, como forma de canalizar. Su famosa frase, me pinto a mí misma porque soy el motivo que más conozco, cobra aquí todo el sentido del mundo. Estaba sola, con su cuerpo y un espejo. Y obras como La columna rota es que son un testimonio directo, casi médico, de ese sufrimiento. Crudísimo. Y su diario también, es un documento increíble. Parte médico, parte confesión, parte boceto artístico, esencial para entenderla. Hablemos un poco más de esa imagen tan icónica que construyó. La mirada desafiante, las cejas juntas, la ropa tradicional. Sí, la ropa tejuana sobre todo. Muy pensado. Sin duda. Y como apuntan los análisis, no era solo una cuestión estética, Era parte de esa performance de identidad que decíamos antes. Una declaración política. Exacto. De mexicanidad, de orgullo por sus raíces indígenas por parte de madre. Era reivindicación pura. Se ve claro en cuadros como el autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Ahí se la ve entre dos mundos. Clarísimo. Y además hay que sumar su militancia comunista. Era una parte central de su identidad. Y eso explica también su rechazo a ciertos movimientos artísticos, ¿no? Como el surrealismo. Efectivamente. Los veía como algo, burgués, muy alejado de la lucha social, de la realidad del pueblo. Para ella el arte tenía que estar conectado a la tierra, a la política. Y imposible hablar de Frida sin mencionar a Diego Rivera. Menuda relación. Menudo tema. Se casaron en 1929. La madre de Frida dijo aquello de la unión de un elefante y una paloma. Muy gráfico, sí. Una relación volcánica, llena de altibajos. Intensísima. Y muy tormentosa, con infidelidades constantes por ambas partes, aunque parece que la de Rivera con Cristina, la hermana pequeña de Frida, fue especialmente devastadora para ella. Tuvo que ser terrible.
Se dice que tenían un pacto de matrimonio abierto, pero bueno, con sus límites parece. Porque el famoso romance de Frida con León Trotsky, cuando estuvo asilado en la Casa Azul, Exacto, entre 1937 y 39. eso parece que a Rivera no le sentó nada bien. Pues no, las fuentes sugieren que Rivera, a pesar de sus propias infidelidades, no toleró esta relación. Quizá por el peso político del personaje, ¿no? Trotsky no era cualquiera. Claro. Y esto fue uno de los factores que contribuyó al divorcio en 1939, aunque luego se volvieron a casar. Ojo. Sí, sí. Y hay una nota casi de novela negra en todo esto. Sí, la posibilidad, según algunas interpretaciones, de que Frida, sin saberlo, sirviera de algún modo de contacto o de puente para Ramón Mercader, el futuro asesino de Trotsky. Qué fuerte. Una conexión involuntaria y trágica. Sí, es un punto bastante oscuro. A pesar de todo esto, y de esa imagen a veces de artista aislada en su dolor, no lo estaba tanto, ¿verdad? Artísticamente tuvo reconocimiento. No, para nada. André Breton, el papa del surrealismo, quedó fascinado con ella. La incluyó en el movimiento, le organizó una exposición en París en 1939. Y en esa exposición la elogiaron figuras como Picasso y Kandinsky. O sea que reconocimiento tuvo, y al más alto nivel. Pero ella siempre renegó de la etiqueta surrealista. Siempre. Ella decía, yo no pinto sueños, pinto mi propia realidad. Y yo creo que ese rechazo, según se interpretan los análisis, iba más allá de una cuestión de estilo. Era una declaración de principios, casi. Exacto. Era afirmar que su material, su dolor, su cuerpo, la política, lo mexicano, era la realidad, su realidad. No necesitaba buscarla en el subconsciente ni en los sueños como los surrealistas europeos. Como diciendo, mi realismo biográfico es mucho más potente y real que vuestro surrealismo. Algo así. Y se sentía, creo, más conectada a una generación de mujeres artistas mexicanas que estaban también abriendo camino en ese momento. Los últimos años de su vida fueron especialmente duros físicamente. Terribles. El deterioro fue progresivo y atroz. La gangrena en la pierna. Que llevó a la amputación en 1953, un año antes de morir. Sí, murió en 1954, muy joven, con 47 años. ¿Su legado? ¿Cómo lo resumirías? Yo diría que es esa capacidad increíble de transformar el sufrimiento, la fragilidad física, en una imagen de resistencia visual potentísima. Y la fuerza de esa imagen que construyó, ¿no? Tan cuidada. Exacto, eso es lo que perdura hoy. Y por eso es un icono feminista tan complejo y tan relevante todavía. Por exponer el dolor crónico, la autonomía sobre el propio cuerpo, la frustración por no poder tener hijos. Temas que siguen siendo absolutamente actuales. Desafió muchas normas, en su tiempo y para el nuestro. Entonces, resumiendo mucho, Frida Kahlo, una artista que usó su propia vida como lienzo. Una vida atravesada por el dolor, sí, pero también por la política, por la identidad mexicana y por una construcción de sí misma muy consciente. Totalmente. Un realismo biográfico radical, como decías antes. Rechazó etiquetas para ser simplemente la cronista de su propia y compleja realidad. Exacto. Y esa imagen tan poderosa que creó es inseparable de su arte y de por qué nos sigue fascinando hoy. Pues ahí queda una reflexión final para quienes nos escuchen. Sabiendo todo esto, sabiendo que Kahlo diseñó activamente su propio mito, ¿cambia eso en algo como vemos su obra? ¿O cómo entendemos su poder como ícono cultural hoy en día? Buena pregunta para darle una vuelta. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima inmersión.